Saludos y bienvenidos a este programa de entrevistas en el que cada semana analizamos la actualidad con un grupo municipal diferente. Hoy le toca el turno a Compromís, está aquí su portavoz Esther Díez, gracias por acompañarnos. Un placer, muy buenas noches. Justo cuando se cumple un año de las elecciones locales, ¿qué balance hace de la legislatura, del año que llevamos de mandato? Bueno, pues yo creo que este gobierno de Pablo Ruz y Vox se ha convertido en el emblema de las políticas del retroceso que las derechas están llevando a cabo allá donde gobiernan. Un gobierno municipal que pasaba a los periódicos internacionales por eliminar los carriles bici a las pocas semanas de entrar en el gobierno y que está acabando este primer año, recordemos, prorrogando a una empresa privada la gestión del Hospital Vinalopó. Hablemos ahora de esa reversión, pero antes, igual que le pregunto por el balance del gobierno, ¿qué balance hace de la oposición, de su papel en la oposición? Bueno, yo creo que en Compromís hemos conseguido marcar, además con mucha contundencia, en los temas que considerábamos que se estaba dando pasos hacia atrás, que han sido diversos. Hablaba antes de movilidad, hablaba también de sanidad pública, pero desde luego también lo ha sido en educación, lo ha sido en derechos LGTBI, lo ha sido en políticas feministas y también en políticas de protección del valencià. Y en este sentido yo creo que nos hemos caracterizado sobre todo por elevar el foco en la oposición que hemos llevado a cabo y poder abordar cuestiones que nos hablan de los servicios públicos que reciben los ilicitanos y ilicitanas, que nos hablan también de la defensa de sus derechos y por supuesto también de cuestiones básicas como vivienda, que era el primer tema que situábamos al inicio de esta legislatura y al cual Pablo Ruz sigue sin darle respuesta. Y hace autocrítica. Bueno, siempre, ¿no? Desde luego yo creo que hemos pasado una situación en la que ahora estamos en la oposición y eso lleva desde luego a que tengamos que hacer ese proceso de reflexión en qué cuestiones hay que mejorar, que yo creo que pasan por un trabajo conjunto con la resta de formaciones de la izquierda nativa de esta ciudad y en eso en los que nos encontramos en estos momentos. Pues precisamente le quiero preguntar por eso, por la relación con los otros partidos de izquierda, los que no consiguieron representación municipal. Hace un año, cuando se hacía balance de las elecciones, se hablaba mucho de la separación que había habido en Elche entre Compromís per Elche y los otros partidos de izquierda, otras formaciones que iban junto a Podemos. ¿Ha habido algún tipo de acercamiento en este año de mandato? Sí, desde luego, y ahora de hecho en el marco de la campaña de las generales y ahora en el marco de la campaña europea estamos trabajando conjuntamente con los compañeros y compañeras de Esquerra Unida, que estamos todos englobados dentro de esta candidatura electoral. ¿Con Podemos? Con Podemos, bueno, tenemos una relación con las personas que ahora forman parte de la dirección de Podemos. En estos momentos cada uno está haciendo pues, su campaña, pero con la voluntad también de seguir trabajando. Ya compartimos espacios en algunas de las plataformas en las que formamos parte, las diferentes formaciones políticas, y yo desde luego con voluntad también de seguir acercándonos y poder trabajar conjuntamente a lo largo de estos años. Y con sus compañeros dentro de la coalición de Compromís, por ejemplo, con Marian Campello, con la otra parte de Compromís, con la otra pata, con Més Compromís. Pues en estos momentos, pues todos trabajando conjuntamente, y por eso digo, es, digamos, la imagen de que la voluntad es esa, ir trabajando de manera conjunta entre todas las formaciones, que yo creo que al final es lo que nos está demandando la ciudadanía, que sumemos fuerzas entre todos para garantizar esas políticas progresistas que solo van a llevarse a cabo si la izquierda transformadora está ocupando los gobiernos. De hecho, hemos visto que todos estaban unidos, por ejemplo, en la plataforma que pedía la reversión del Hospital Vinalopó. Finalmente, el gobierno valenciano ha decidido dar una serie de condiciones. ¿Por qué dicen que esa fórmula que ha utilizado el gobierno de Mazón es una prórroga en diferido? Bueno, yo tengo que decir que para mí la decisión del gobierno de Carlos Mazón y Vox es un escándalo, porque es una decisión que se toma en contra de los profesionales que están denunciando que tienen servicios bajo mínimos y en contra de los pacientes que están alertando de que sufren precisamente esas deficiencias de primera mano. El gobierno valenciano lo que ha dicho es que va a prorrogar a una empresa privada la gestión del hospital público del Vinalopó durante 5 años más, porque sí. No lo ha dicho así, ha dicho que, ¿Sí? que tienen que cumplir una serie de parámetros para saber si prorroga o no el contrato y que lo evaluará durante el próximo año. No, ha tomado una decisión, porque el gobierno valenciano tenía hasta el 31 de mayo para decidir si prorrogaba este contrato que finaliza en 2025 o comunicaba a la empresa que ya lo cancelaba en el momento en que tocaba. Ha decidido prorrogarlo. Lo que ha dicho es que bueno, va a establecer algunos condicionantes y
Si los cumple, pues efectivamente terminará su voluntad de prorrogar este contrato. Ahora bien, no dudo en absoluto que ya hará este gobierno de PP y Vox por garantizar que Ribera Salud se quede con la gestión de este hospital. Le hemos pedido los datos en incontables ocasiones a lo largo de los últimos meses. No se nos ha facilitado ni una sola cifra y, por tanto, yo lo que quiero saber es a qué intereses responde y quién sale ganando con esta prórroga que, como digo, han denunciado tanto la ciudadanía como los propios profesionales de dentro del hospital. ¿No está de acuerdo con los parámetros que el Gobierno valenciano ha dicho que va a evaluar para saber si la calidad asistencial es positiva o no? Bueno, es que ni siquiera los conocemos. Mi compañero Carles Esteve, que es diputado de Les Corts, los ha solicitado y está a la espera de que contesten. Se hicieron dos afirmaciones muy genéricas por parte del conseller de Sanidad la pasada semana, pero no conocemos en detalle cuáles son esos parámetros e, insisto, ni cuáles son las cifras que se supone han justificado esa decisión que ya decimos desde Compromís que está absolutamente infundada y que no se toma teniendo en cuenta el derecho a la sanidad 100% pública que merecen los ilicitanos y ilicitanas. Si no tienen cifras porque no se las facilita la Consellería, ¿cómo saben que la gestión no está siendo positiva? Son los propios trabajadores del hospital los que nos han trasladado cuestiones como que el servicio de hemodinámica va a tener que cerrar porque no tiene profesionales, que tenemos el servicio de psiquiatría con 3 profesionales de los 7 que tendría que tener frente a los 14 que hay en el Hospital del Vinalopó. Pero no son datos oficiales, son datos aportados por una parte. Nadie ha podido contrarrestar los datos que hemos ido destapando por parte de Compromís a lo largo de los últimos meses o los propios sindicatos. Quiero recordar, era el mes de diciembre cuando estuvo a punto de cerrar el paritorio del Hospital del Vinalopó porque había un pediatra de los 10 que tenía que haber en plantilla. Entonces yo lo que le pido a Pablo Ruz y a Carlos Mazón es que miren a los padres y a las madres de los niños y niñas que asisten al Hospital del Vinalopó y les digan que es que ellos no se merecen los 15 pediatras que tiene el Hospital General de Elche, que ellos son pacientes de segunda y no se merecen una calidad asistencial como la que tienen los habitantes de la otra parte del río. Hablemos de otro de los temas de actualidad durante este último mes que también ha sido controvertido. De hecho, en el Pleno Municipal de la pasada semana se vieron las posturas contrarias entre Gobierno y oposición y es en materia educativa y concretamente no solo con la ley más autonómica, sino en clave local, con la decisión del Gobierno de establecer ese distrito único para que las familias puedan elegir cualquier centro al que llevar a sus hijos. ¿Por qué no es bueno que cualquier familia pueda elegir cualquier zona de Elche, cualquier colegio de Elche? Bueno, el distrito único es una medida que aparentemente puede parecer que facilita la elección de las madres y de los padres. La realidad es que genera una realidad segregadora absolutamente en los centros educativos. Genera centros de primera y centros de segunda, para entendernos. Centros que se ponen de moda y centros que se convierten en guetos en barrios normalmente mucho más vulnerables, donde además las madres y los padres pues no tienen las facilidades para llevar a su hijo o hija a la otra punta de la ciudad, que genera además problemas de movilidad. De hecho, lo sufrimos ya en Elche durante la etapa 2011-2015 con el gobierno de Mercedes Alonso y Pablo Ruz y todavía arrastramos esos problemas a día de hoy, pero es que además para este próximo curso se ha establecido que los centros educativos den un punto de manera discrecional al alumnado y en la mayoría de ocasiones ese punto discrecional es el que... o en este caso está parametrado con que haya familiares dentro de ese centro o no. O sea, no es lo ha elegido cada uno de los centros. El colegio pueda elegirlo. Sí, lo ha elegido el consejo escolar de cada uno de los centros. Tengo que decir que además el propio sindicato STPB denunció en el Consejo Escolar que se obligó a los centros a convocar estos consejos escolares con un tiempo menor al que marca la normativa. Es que ni siquiera para eso han sido capaces de hacer las cosas bien. Recuerdo con un inicio de curso estrepitoso y con un calendario de matriculaciones que está llegando tarde y va a suponer también un caos en los centros educativos. Por tanto, lo que parece que se vista de esa falacia de la libertad, en realidad lo que va a generar es lo que ya conocemos que generó en su momento. Centros de primera y centros de segunda, centros que eligen a los niños y a las niñas, la concertada premiada, porque a la concertada sí pueden ir los niños de todo el término municipal, y luego ¿qué va a ocurrir también? Que va a haber niños y niñas que van a querer ir al cole de su barrio y que no van a poder ir, se van a ver desplazados y van a tener que ir a los coles de la otra punta de la ciudad. Estos temas que se llevaron al Pleno Municipal, el Gobierno se abstuvo de debatirlos. De hecho, en una entrevista posterior, Pablo Ruz, y en este caso su portavoz del Grupo Popular, en este mismo plato, aseguró que no debatía por no estar bajando al barro cada vez y reconoció que había sido no un error, pero llegó a afirmar Juan de Dios Navarro que Pablo Ruz no presida los plenos para debatir
no ha sido una de las mejores decisiones. ¿Está usted de acuerdo? Bueno, estoy de acuerdo, porque lo que hace es evidenciar que es un alcalde que iba de valiente sentándose a debatir con la oposición y en realidad ha tenido una actitud muy cobarde, especialmente en los últimos meses, cuando ya va avanzando su gestión, cuando le estamos formulando esas críticas, que son al final las críticas que le está haciendo la gente de la calle, y él lo que hace es dar el silencio por respuesta. Pero no le vale, por ejemplo, la respuesta de la concejal de Educación. ¿Por qué tiene que ser el alcalde? Bueno, es que ni siquiera era la concejala de Educación ni la concejala de Sanidad. Tienen que saber los telespectadores que los concejales tenemos un doble turno para debatir en los plenos sobre las propuestas que realizamos. Lo que están haciendo hasta ahora Partido Popular y Vox es no participar de esos turnos de debate. Por tanto, la oposición estamos hablando solos, porque ellos no tienen nada que decir ni sobre sanidad, ni sobre educación, ni sobre infraestructuras públicas en esta ciudad, y eso es realmente escandaloso. ¿Qué hacen? En un minuto que se da después de la votación, cuando uno no ha intervenido en el pleno y cuando ya no hay capacidad de réplica, ellos hablan, lo usan de manera incorrecta, porque además ahí no se puede abrir debate, y es lo que están haciendo, buscar la herramienta que les permite el ROM de hablar por la vía de atrás sin confrontar en esos debates, y desde luego yo creo que es un insulto absoluto a los parámetros democráticos que tendría que haber en un pleno municipal. Yo tengo que decir que estoy escandalizada de que eso se haya convertido en una constante en los plenos municipales. No es normal que el gobierno municipal no tenga nada que decir sobre las propuestas que está poniendo encima de la mesa la oposición, y desde luego creo que tienen que reconsiderar esta postura, porque a mí me parece un insulto no solo a los grupos que formamos parte de la oposición en la corporación, sino al conjunto de la ciudadanía. ¿Qué le parece la remodelación que ha habido en el área de recursos humanos? Bueno, yo, en la línea en que lo denunciaban los sindicatos, creo que se ha corrido mucho para subir los salarios de un porcentaje muy pequeño de los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento, sin atender las demandas que está haciendo el grueso de la plantilla municipal, que recordemos llega casi a los 2.000 trabajadores. En este sentido, yo creo que es importante, primero, no saltarse una tradición que había en este ayuntamiento, es obviamente sentar no solo a los sindicatos y cumplir el papel, sino escucharlos y traer las propuestas y aprobarlas cuando ya estén consensuadas. No ha sido el caso, no ha tenido ni un voto a favor en esa mesa de negociación, y además es una medida que lo que hace es agrandar todavía más esa brecha entre, digamos, los salarios más bajos dentro de la plantilla municipal con los salarios más altos. En el fondo, nos viene a explicar el Partido Popular que toma esta medida porque busca paliar la falta de personal, que recordemos se da porque desde la etapa de Mariano Rajoy hay unas restricciones en los ayuntamientos que nos impiden contratar a gente al ritmo que necesitamos, y al final lo que hay que hacer es garantizar que se pueda contratar a más personal, porque efectivamente falta, y mucho. Yo lo he sufrido también cuando estaba en el gobierno, y la manera de arreglarla no es esta, la manera de arreglarla es contratando a más personas. Pero hasta ahora esa falta de funcionarios, esa falta de mano de obra se hacía con horas extra, que ahora mismo se han ajustado con estos parámetros. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué horas extra sí, que es lo que se hacía en la anterior legislatura, y esta reconversión de salarios no? Tienen que saber los telespectadores que muchas de las personas a las que se les ha aplicado ahora esta nueva condición ya estaban en una situación de especial disponibilidad, por tanto no cobraban esas horas extras porque se les estaba llamando en un horario fuera de las 7 de la mañana a 3 de la tarde, porque así lo ponía ya en el puesto que ocupaban. Por tanto, es que esas funciones de trabajar más allá del horario estricto y tener disponibilidad a lo largo del día, es que eso ya estaba sucediendo anteriormente. El grueso de horas extra en este ayuntamiento se da sobre todo en la policía local, se da sobre todo ahora en este caso, por ejemplo, en personal de diferentes brigadas, y eso no cambia con lo que acaban de arreglar, de aprobar. Y ya para ir finalizando, en las últimas semanas hemos visto precisamente al concejal de Vía Pública hablar de más plataformas únicas que se van a realizar y más obras en algunas calles, como en la calle Daoiz o en los alrededores de Porta Oriola. ¿Son este tipo de políticas las mismas que estaban realizando cuando ustedes estaban en el gobierno, o han modificado algo? Bueno, la semana que viene empezarán las obras del intercambiador de autobuses urbanos, que es un proyecto... En Doctor Caro.
Sí, efectivamente, que es un proyecto muy importante que pusimos en marcha en el anterior gobierno municipal. De hecho, elaboramos todo el proyecto, conseguimos los fondos europeos y ahora va a ejecutarse. Lo mismo con las plataformas únicas, lo mismo con el anillo ciclista y, por tanto, no es que sigan la estela, es que lo que están haciendo es ejecutar los proyectos que ideamos, que proyectamos y para los que buscamos financiación en el anterior gobierno progresista. En este sentido, obviamente, yo me alegro, ¿no?, de que continúen los proyectos que precisamente hemos ideado por parte de mi formación política en el gobierno, pero obviamente no se puede quedar solo aquí este gobierno municipal, no puede vivir solo de las rentas del trabajo que hicimos el anterior gobierno progresista, tiene que estar ya poniendo políticas transformadoras encima de la mesa y eso es lo que vemos que no sucede. Además es que no sabemos a qué alcalde, a qué Pablo Ruz nos vamos a encontrar cada mañana, si al que elimina carriles bici o al que quiere llenarse la boca hablando de políticas verdes, pero que luego en realidad vota en contra, como por ejemplo la renaturalización del río Vinalopó. Yo creo que aquí el problema de fondo está en que no hay una estrategia, no hay un modelo de ciudad claro y no hay unos objetivos, no hay por ejemplo unos objetivos ambientales serios que vayan a cumplirse y eso es lo que se está viendo después aflorar en el día a día. Se llevan a cabo algunas medidas sueltas que pueden estar bien, pero lo que hace falta es una estrategia integral que dé respuesta a las necesidades que tiene esta ciudad en el siglo XXI. Pero el anterior gobierno tampoco tenía en su hoja de ruta esa renaturalización, de hecho el Partido Socialista votó en contra de ese proyecto en la anterior legislatura, pero usted lo considera un gobierno verde. Claro, porque desde luego Compromís, quiero recordar, es quien llevó este tema y lo defendió en la anterior legislatura, como lo hemos seguido defendiendo esta, y tanto Partido Popular como Partido Socialista han votado en contra en ambas ocasiones, y sí era un gobierno desde luego verde, que aprobó las estrategias ambientales más ambiciosas que había en esta ciudad, que llevó a cabo unas transformaciones también más profundas, como por ejemplo con la red de carriles. Es un gobierno verde. No entiendo. Le estoy explicando por qué era un gobierno verde. ¿Le puedo explicar por qué es un gobierno verde? Era un gobierno verde porque revolucionó la movilidad de esta ciudad, que genera más del 80% de las emisiones contaminantes de este municipio. Era un gobierno verde porque aprobó una ley del Palmeral que pasaba a salvaguardar de verdad nuestro patrimonio de la humanidad y quiero recordar además uno de los principales sumideros de carbono de este municipio. Era un gobierno verde porque estaba avanzando en pasos importantes en transición energética y porque aprobó también una nueva gestión de los residuos moderna y también en un contexto de dar respuestas a emergencia climática. Y si muchas de esas medidas se continúan en el actual mandato, ¿por qué el actual gobierno no lo califica del mismo modo verde? Si está siguiendo, usted lo ha dicho, la estela y se enorgullece de que sigan con muchos de esos proyectos. También es el gobierno que ha eliminado los carriles bici, que nos ha puesto en el mapa internacional de la vergüenza precisamente por haberse cargado esas infraestructuras. O sea, por ejemplo, para entendernos, Pablo Ruz habla de su plan Natura y yo intento explicarle que de poco sirve a la hora de adaptar esta ciudad a las consecuencias de la emergencia climática plantar árboles a las afueras cuando las emisiones contaminantes se dan dentro del casco urbano. Por eso digo que lo que hace Pablo Ruz... Pero hay árboles en el centro de la ciudad, de hecho se están plantando árboles en muchas calles. Bueno, lo que he escuchado las últimas semanas es que algunas de las propuestas que hay son plantar árboles entre coches, que yo no sé esto, el efecto que va a tener sobre la ciudadanía. Yo lo que trato de explicar es que esto va más allá de plantar algunos árboles y de poner algunos toldos. Esto va de establecer objetivos ambientales serios que den respuesta de verdad a la emergencia climática, porque al final es hablar de la salud de los ilicitanos e ilicitanas. De hecho, nosotros hoy hemos recordado que hace un año pedíamos esos refugios climáticos que no se han puesto en marcha todavía. Estamos en una semana en la que vamos a alcanzar ya los 31 grados, que el calor mata a más de 10.000 personas en este país cada año y que especialmente la población más vulnerable está viéndose afectada por estas consecuencias ambientales con las que hay que trabajar, no solo llevando a cabo algunas de las medidas que el anterior gobierno aprobamos, sino desarrollando todavía una estrategia de naturalización, por ejemplo, mucho más amplia, entre otras cosas, con el plan de infraestructura verde para el cual teníamos una partida en el 23 y que ellos han dejado perder. Y ya por último, estamos, como hemos dicho al principio de la entrevista, justo un año después de las elecciones, quedan todavía 3, es más de 3 cuartos de la legislatura. ¿Qué espera a partir de ahora? Bueno, yo esperar, pues lamentablemente ya no espero mucho, ¿no? Viendo cómo están aconteciendo los episodios en el último año, sobre todo de un alcalde que vino a decirnos que iba a gobernar para todos y que vemos cómo cada mes se está volviendo más sectario. Por tanto, no sé en qué va a ¿Confía devenir. en que se desbloqueen algunos proyectos de ciudad, como por ejemplo el tranvía, el Mercado Central o el Palacio de Congresos? Bueno, tengo que decir que el Mercado Central, si es una realidad, será porque Pablo Ruz ha acabado aceptando el modelo de mercado en el que estábamos trabajando
anterior gobierno progresista y él no desbloqueó nada, simplemente siguió la tramitación que ya estaba en marcha. Respecto al tram y al centro de congresos, lo que tenemos hasta ahora son muchos anuncios, mucha palabrería, pero en realidad ninguna y dinero muy poquito, porque recordemos que en los presupuestos autonómicos para este 2024 el presupuesto ha sido mínimo para estas actuaciones. Esther Díez, gracias por acompañarnos aquí en Rinit Entrevista. Un placer. Y a todos ustedes decirles que pueden volver a ver esta y todas las entrevistas en las que analizamos la actualidad de forma semanal en nuestra página web teleelch.es.